Louis Simon, un hombre de 50 años, vive en una casa destartalada en un gran vertedero en las afueras de la ciudad. Su vida fue una serie de largos días de arduo trabajo para ganarse la vida. Sin una familia cálida, sin pasar veladas con sus parientes, Louis Simon vivía solo en una casa pequeña. Los pasillos estaban llenos de polvo y olor a basura. Cada mañana, Louis Simon se despierta al amanecer, con el cuerpo cansado por las noches de sueño inquieto. Ha sido trabajador de un vertedero durante más de 20 años. Aunque este trabajo es duro y sucio, también le proporciona un pequeño ingreso para mantener su vida. Sin embargo, hay una cosa que siempre lo hace sentir orgulloso. En su corazón, siempre tuvo un profundo amor por quienes lo rodeaban, ya fueran niños sin hogar o personas miserables de la sociedad. Louis Simon nunca se casó. No tiene tiempo para una familia propia. Pero a sus ojos, los niños son tesoros, la única esperanza de vida. Por eso, cada vez que ve a niños en circunstancias difíciles, siempre siente un dolor en el corazón, queriendo hacer algo para cambiar su destino. Sin embargo, la pobreza y la presión del trabajo le impidieron ayudar mucho a nadie. El vertedero donde trabaja Louis Simon es un mundo completamente diferente de los barrios bulliciosos y abarrotados de la ciudad. Bajo la intensa luz del sol de una tarde de verano, enormes montones de basura se amontonan, elevándose como montañas mortales. El hedor mezclado a comida en mal estado, plástico, metal y papel triturado se deslizó por todos los rincones, volviendo el aire viciado. Aquí todo es gris, lúgubre, nada brillante. Louis Simon estaba familiarizado con esta escena. Caminaba entre montones de basura, buscando materiales reciclables o cosas que pudiera vender. En los días calurosos de verano, cuando no llueve, el ambiente aquí es como una sauna gigante. Pero lo que sentía con mayor claridad, además de la congestión, era la soledad. Otros trabajadores eran como él. No se atrevían a mirarse por mucho tiempo. Solo se oía el sonido de pasos crujiendo sobre el barro seco. El vertedero no es solo el lugar donde Louis Simon se gana la vida, sino también donde es testigo de muchas historias desgarradoras y vidas desafortunadas. Afortunadamente, hay niños pobres abandonados, madres jóvenes abandonadas por la sociedad y personas mayores a las que nadie se preocupa. Louis Simon sabía muy bien que, por difícil que fuera la vida, siempre había personas más desafortunadas que él. Una tarde, mientras caía poco a poco el anochecer y el vertedero comenzaba a desierto, Louis Simon estaba recogiendo materiales reciclables cuando escuchó el llanto de un niño desde un rincón escondido. En la noche oscura, solo podía ver vagas siluetas de personas, pero los gritos de los niños seguían resonando. Al principio pensó que se trataba de un niño abandonado de alguna familia pobre. Pero cuando se acercó, se sorprendió al descubrir 3 bebés recién nacidos esparcidos sobre una sábana vieja. Los niños no tenían ropa de abrigo, solo unos pocos trozos de tela sucia que cubrían sus frágiles cuerpos. Tenía los ojos cerrados, la cara sudorosa y lloraba débilmente. Un sentimiento indescriptible surgió en el corazón de Louis Simon. Se trata de 3 pequeñas e inocentes criaturas, abandonadas en rincones escondidos de la sociedad. ¿Cómo podemos dejarlos morir en este montón de basura? ¿Cómo se puede permitir que los niños sufran un destino tan cruel? En ese momento, sin dudarlo, Louis Simon rápidamente tomó a cada niño en sus brazos, trató de mantenerlos calientes y corrió hacia su pequeña casa. Aunque sabía que no era capaz de cuidar a los 3 niños, tan pronto como llegó a casa, Louis Simon rápidamente hizo las cosas necesarias. Limpió a los niños, les dio de comer algunas gachas, buscó toallas de algodón para secar el sudor y trató de mantenerlos calientes. Se siente cansado y preocupado en este momento, pero en su corazón cree firmemente que debe hacer algo para salvar a estos niños. Aunque sabía que su vida era extremadamente difícil y que cuidar de 3 bebés recién nacidos sería una carga enorme, Louis Simon todavía no podía darle la espalda. El amor en él es más fuerte que todo miedo. Decidió que, aunque tuviera que sacrificarlo todo, criaría a 3 hijos, les daría la oportunidad de vivir, aunque fuera solo una pequeña oportunidad en este mundo. Desde que trajo a sus 3 hijos a casa, Louis Simon no ha podido dormir bien. Todas las noches, se queda despierto toda la noche para turnarse para cuidarlos. 3 niños,
cada uno con una condición diferente. La pequeña Helen, la mayor de los tres, tiene solo 2 meses, está débil y llora con facilidad. El bebé Quinten, el segundo hijo, era aún más pequeño, no podía alimentarse solo y seguía lloriqueando cada vez que tenía hambre. Por último, la pequeña Thea, la más pequeña, tiene solo unos meses pero tiene una gran vitalidad, aunque llora toda la noche. Louis Simon era simplemente un trabajador pobre que nunca había tenido experiencia en el cuidado de niños. Pero el amor y la determinación le hicieron aprender y acostumbrarse a la paternidad de forma rápida pero fuerte. No tenía dinero para comprar leche en polvo ni juguetes para los niños, cosas necesarias. Tuvo que hacer las suyas propias con lo que tenía disponible. Hacer botellas de leche con botellas de plástico viejas, coserles ropa con trozos de tela desechados y usar toallas viejas para envolverlas y mantenerlas calientes. Cada día que pasa, Louis Simon se siente más cansado. Pero cuando vio a los 3 niños sonreír, por pequeños que fueran, sintió que todas sus dificultades desaparecían. De hecho, aunque no tenía nada más que amor y una fuerza inquebrantable, aún así aprendió a ser padre de forma natural, desde las cosas más simples. Una mañana, mientras sostenía a la pequeña Thea en brazos, el bebé Quinten de repente dejó de llorar y lo miró fijamente. Los ojos del pequeño Quinten estaban claros, libres de polvo, mirándolo como si sintiera la presencia de un verdadero padre. Louis Simon sintió algo profundo en esa mirada que lo ahogaba. Nunca esperó que un niño lo mirara con ojos tan afectuosos. El bebé Quinten crecerá como los demás niños, pero ese momento quedará grabado para siempre en su mente. Quedarse despierto toda la noche cuidando a cada niño, alimentándolo, cambiándole pañales y consolándolo cuando llora nunca es fácil. Pero para él, esos fueron momentos maravillosos, una felicidad en la que nunca había pensado. A veces, en secreto se preguntaba si podría ser un buen padre para ellos. En realidad, no tenía suficientes finanzas, ni apoyo de nadie, solo un corazón lleno de amor y una fuerza inquebrantable. Los desafíos de criar a 3 recién nacidos en una familia pobre como la de Louis Simon no siempre fueron pacíficos. Además de momentos felices, también enfrentó innumerables dificultades. Una vez, la pequeña Helen estaba enferma. El bebé lloró sin parar toda la noche, a pesar de que Louis Simon hizo todo lo posible para calmarlo. No sabía qué hacer porque no tenía dinero para llevar al bebé al médico. Todo en su casa era sencillo, ni medicinas ni cuidados adecuados. En ese momento, Louis Simon se sintió desesperado. Pero sabía que no podía darse por vencido. Se apresuró a buscar medicinas entre amigos en el área del vertedero y les pidió ayuda. Cuando la pequeña Helen empezó a recuperarse, su corazón volvió a latir de alegría. Se prometió a sí mismo que nunca permitiría que ningún niño sufriera dolor o falta de amor. Cada vez que los 3 niños se sentaban a su lado y lo miraban con los ojos, Louis Simon sentía que había hecho lo correcto. Sacrificó todo por estas 3 pequeñas vidas, y eso se convirtió en la mayor felicidad de su vida. Con el paso del tiempo, la relación entre Louis Simon y los 3 niños se hizo cada vez más estrecha. Lo llamaban padre, aunque él nunca pensó en convertirse en un verdadero padre para ellos. Louis Simon lo era todo, un protector, un maestro, un dador de vida. Cada vez que ve a 3 niños jugando y corriendo por la casa, Louis Simon no puede evitar sentirse conmovido. Sintió que tenía otra meta en la vida, ya no solo ser un trabajador pobre en un vertedero, sino también un padre amoroso y afectuoso con 3 hijos. Un día, mientras estaba sentado ante una pequeña bandeja de arroz, 3 niños le tomaron de la mano y lo miraron con ojos agradecidos y amorosos. Louis Simon se preguntaba si había algo en la vida más precioso que el amor incondicional que sus 3 hijos le tenían. Y cuando crecieron, supo que había hecho lo más importante en la vida: darles un hogar y un futuro brillante. Después de varios años de criar a 3 hijos, Louis Simon se acostumbró a una vida ocupada pero difícil. Cada día que pasa, sigue trabajando como trabajador de un vertedero con preocupaciones interminables sobre cómo ganarse la vida. Su trabajo era duro y pocas personas se daban cuenta, pero Louis Simon nunca se quejó. Sabía que si quería darles a sus 3 hijos una vida mejor,
Tenía que trabajar más duro. Sin embargo, la vida en la zona del vertedero no es fácil. Los niños allí a menudo se enfrentan al peligro de los desechos tóxicos. A veces, Louis Simon no puede evitar estos peligros. Una vez, mientras iba a trabajar, le cayó encima un gran montón de basura. Estuvo a punto de resultar herido, pero no pudo parar. Los 3 niños todavía estaban esperando que él regresara a casa y él no podía permitir que les faltara su amor o cuidado. Una de las mayores dificultades que enfrentó Louis Simon fue la falta de financiación. Intenta ahorrar el poco dinero que gana para comprar leche para los niños, pero a veces todavía tiene que considerar cada centavo. Cada vez que va al supermercado solo puede comprar lo más básico y siempre tiene que mirar a los niños comiendo miserablemente de dolor. Pero Louis Simon nunca dejó que se sintieran privados de su afecto. Siempre intenta crear veladas cálidas y comidas sencillas pero cariñosas para mantener el ambiente familiar lleno de amor. Uno de los grandes desafíos que Louis Simon nunca esperó fue criar a 3 hijos. Era un trabajador corriente que nunca había ido a la escuela y no tenía una base educativa sólida. Louis Simon sabía que si quería que sus hijos tuvieran un futuro mejor, tenía que aprender a ser padre y maestro. En su tiempo libre les enseña a leer libros y les enseña lecciones básicas de la vida. Aunque no fueron lecciones teóricas, siempre las transmitió a través de historias de la vida pobre que experimentó. Para crear un entorno de aprendizaje para 3 niños, Louis Simon tuvo que ser muy creativo. Busca libros antiguos en librerías baratas. A veces son libros antiguos, pero aún los atesora porque son los únicos documentos que puede proporcionar a sus hijos. Todas las noches, Louis Simon se sentaba con 3 niños. Les leía cuentos, les enseñaba a escribir cada letra y les enseñaba los valores de la vida. En aquellos días, aunque no podía brindarles la mejor educación, hizo todo lo posible para asegurarse de que a los 3 niños no les faltara amor y conocimiento. Aunque Louis Simon intentó crear un hogar para sus 3 hijos, la sociedad que los rodeaba no siempre aceptó fácilmente una familia informal como la suya. Los vecinos a veces lo miraban con discriminación y su pobreza hacía que lo subestimaran. Hubo momentos en los que Louis Simon se sintió como un extraño en esta sociedad cuando no podía darles a sus 3 hijos una vida mejor como otras familias. Sin embargo, nunca dejó que eso afectara su amor por sus 3 hijos. Louis Simon siempre les recuerda que, por muy dura que sea la vida, siguen teniendo una familia que se quiere y eso es lo más importante. También les enseñó a afrontar las dificultades y la injusticia de la vida. No quería que sus 3 hijos crecieran con miedo o con baja autoestima, pero quería que siempre fueran resilientes y confiados en sí mismos. Hay momentos en los que Louis Simon no puede evitar sentir lástima de sí mismo al ver a otros niños con el pleno cuidado de sus familias y en cómodas condiciones para estudiar y jugar. No pudo evitar sentirse triste, pero sabía que, por muy pobre que fuera, nunca abandonaría a sus hijos. Hará todo lo posible para hacer todo lo posible para que tengan un futuro mejor. A medida que crecieron, los 3 niños maduraron y empezaron a comprender los sacrificios que Louis Simon hizo por ellos. La relación entre ellos no es simplemente familiar, sino también un vínculo estrecho y amoroso. Cada niño, aunque pequeño, fue consciente del sacrificio de su padre adoptivo y empezó a amarlo a su manera. La pequeña Helen, de carácter amable y trabajador, es siempre quien le ayuda a cuidar de los niños. En cuanto al pequeño Quentin, a pesar de su personalidad un tanto testaruda, es una persona cariñosa, siempre sigue cada paso de Louis Simon y pregunta por él cada vez que regresa después de un duro día de trabajo. La pequeña Thea, la más pequeña, de aspecto encantador, no podía comprender del todo las dificultades de su padre, pero sus ojos inocentes hicieron que Louis Simon sintiera que todo valía la pena. En una mañana normal, cuando Louis Simon todavía se levantaba temprano para preparar el desayuno para sus 3 hijos y prepararse para un ajetreado día de trabajo, ocurrió un acontecimiento inesperado que cambió por completo su vida y la de sus hijos. Una llamada de alguien. El extraño hombre los sorprendió. Hola señor Louis Simon, soy Lucas, director de una gran empresa de la ciudad. Probablemente no me recuerde, pero soy uno de los 3 niños que salvó hace 23 años. La voz por teléfono era fría pero firme. Louis Simon estaba tan sorprendido que no podía hablar.
Nunca pensó que uno de los 3 niños que salvó se comunicaría con él después de tantos años. El hombre continuó. ¿No te acuerdas de mí? Soy Quentin, el niño que salvaste del desierto. Quiero conocerte y devolverte el favor. Cuando Louis Simon escuchó estas palabras, su corazón dejó de latir. Durante muchos años pensó que los 3 hijos que crió solo vivían una vida sencilla como él, sin tener nunca la oportunidad de cambiar sus vidas. Sin embargo, uno de los 3 niños se convirtió en una persona exitosa y ahora están buscando una manera de pagarle. Louis Simon no podía creerlo. Se sintió confundido y emocionado. ¿Cuánto tiempo hace que no piensas que los niños que criaste podrían convertirse en personas útiles para la sociedad? Entonces, un día regresaron y trajeron un cambio inesperado. Al día siguiente, Louis Simon fue al café donde habían quedado. Su corazón estaba lleno de preguntas y emociones encontradas. Después de todo, ¿qué tan grande ha sido Quentin? ¿Cómo es su vida? ¿Y qué le hizo volver a buscarlo después de 23 largos años? Cuando Quentin entró en el bar, Louis Simon lo reconoció inmediatamente. Aunque ahora era un hombre adulto con un traje lujoso, su rostro todavía tenía rasgos familiares. Quentin se acercó, hizo una reverencia y sonrió suavemente. Hola, padre adoptivo. Las palabras padre adoptivo de la boca de Quentin hicieron que Louis Simon se ahogara. Lo miró, no podía creer lo que veía. Quentin, el niño abandonado en el desierto, es ahora un hombre de éxito, un director de apariencia madura. No pudo evitar sentirse orgulloso, pero también confundido. Hoy vine aquí no solo para conocer a mi padre adoptivo, sino también para contarle algo muy importante. Tengo un gran regalo para ti y tus hermanos. Dijo Quentin, su voz ahora llena de determinación. Louis Simon no entendía muy bien, pero sabía que Quentin no era una persona que hiciera promesas fácilmente sin una razón. Regresó aquí después de tantos años. Debe haber alguna buena razón. Quentin comienza a hablar de su vida después de dejar la casa de Louis Simon cuando era niño. Aunque tuve la gran oportunidad de vivir en una familia amorosa, mi destino no fue fácil. Después de crecer, Quentin decidió independizarse, estudiar, trabajar duro y pasar de ser un niño pobre a convertirse en director de una gran empresa. Trabaja en la industria de la tecnología y su carrera ha crecido enormemente. Nunca he olvidado los años que pasé con mi padre adoptivo. Tú me diste todo lo que necesitaba: amor, cuidado y lecciones valiosas que nadie podría haberme enseñado. Sin ti, no podría haberme convertido en la persona que soy hoy. Por eso hoy quiero devolverte mi gratitud. Louis Simon escuchó sin ahogarse. Ha crecido y ha tenido éxito, algo con lo que nunca se atrevió a soñar. En cuanto a él, Louis Simon es solo un trabajador pobre con un salario pequeño, sin nada más que amor por sus 3 hijos. Pero las palabras de Quentin le hicieron sentir una recompensa que la vida no podía predecir. El encuentro entre Louis Simon y Quentin duró toda la tarde. Más tarde, Quentin le reveló algo a Louis Simon que no podía creer. Quiero darte una gran recompensa. Mi padre adoptivo no solo me dio la vida, sino que también me dio un futuro. Ahora es el momento de pagártelo. Quentin abrió su cartera, sacó una tarjeta bancaria y la puso en la mano de Louis Simon. Papá, puedes usar este dinero para tu vida, para tus hijos y para ti mismo. Este es el dinero que he acumulado en mis años de trabajo. Louis Simon miró la tarjeta bancaria y no podía creer lo que veía. La cantidad de dinero que hay allí no es pequeña, sino una cantidad lo suficientemente grande como para cambiar la vida de él y sus 3 hijos. Este es un regalo en el que Louis Simon nunca pensó. Esos días de penurias ahora se han convertido de repente en un recuerdo lejano. Sin embargo, Louis Simon no quiere tomárselo todo tan a la ligera. Miró a Quentin con los ojos llenos de emoción. Habéis hecho demasiado por mí. Solo quiero que todos viváis felices. Pero si realmente queréis ayudar, no me negaré. Louis Simon no esperaba que no solo Quentin sino también los 3 hijos restantes de su familia tuvieran grandes éxitos en la vida. Después de este encuentro, en los días siguientes, Louis Simon recibió mucha ayuda de sus hijos. No solo lo ayudan financieramente, sino que también lo ayudan a expandir su trabajo y crear oportunidades para él.
Los tres niños se han convertido en personas de éxito y no han olvidado lo que les dio Louis Simon. A pesar de la ayuda de Quentin y sus hijos, la vida de Louis Simon no es tan fácil como pensaba. Aunque la gran donación de Quentin trajo estabilidad financiera, Louis Simon no pudo evitar sentirse confundido. Años de pobreza lo han acostumbrado a una vida llena de dificultades, e incluso con dinero, los viejos hábitos y preocupaciones no se pueden cambiar fácilmente. Quentin, durante una conversación con él, notó este cambio. Papá, sé que tu vida no es fácil, tengas dinero o no. Pero debes entender que hemos crecido y ahora es el momento de que vivas para ti, ya no para nosotros. Louis Simon miró a su hijo adoptivo con los ojos llenos de emoción. Sí, la vida ha cambiado, pero el pasado aún perdura. Todavía siente que vive a la sombra de sí mismo, incapaz de escapar de las preocupaciones del pasado. Con la ayuda financiera y el estímulo de sus hijos, Louis Simon comenzó a ampliar su trabajo. Abrió una pequeña tienda especializada en la venta de productos agrícolas limpios que él mismo cultivaba en el huerto. Al principio, el negocio tropezó con muchas dificultades. Aunque tenía un poco de vocabulario de Quentin, no siempre todo iba bien. La tienda no tenía suficientes clientes y Louis Simon estaba preocupado por el futuro. Un día, mientras vendía productos en la tienda, apareció un viejo amigo. Ese era el señor Un, el amigo que trabajó con él durante los días difíciles. Compartieron días pobres y superaron desafíos en la vida juntos. Después de muchos años, el señor Un no ha cambiado mucho, pero ha tenido cierto éxito. Vamos, Louis Simon. No te dejes fallar en este momento. Desde el pasado hasta el presente, siempre has sido la persona más resistente que conozco. No dejes que las cosas que no van bien te depriman, dijo el señor Un con una voz llena de aliento. Louis Simon quedó sorprendido por este estímulo. Nunca pensó que un viejo amigo pudiera darle un aliento tan fuerte. A partir de ese día, Louis Simon decidió no darse por vencido. Continuó trabajando duro. Aunque no hubo un éxito inmediato, el primer paso, aunque lento, todavía sentía un progreso todos los días. Cuando las cosas se estabilizaron poco a poco, Louis Simon también empezó a reconsiderar los cambios en la familia. Los niños que crió ahora son adultos. Aunque siempre vivieron cerca el uno del otro, los cambios en su forma de pensar y en su estilo de vida hicieron que su relación no siempre fuera armoniosa. Quentin siempre está ocupado con el trabajo y, a veces, siente que a Quentin le importa menos su familia. Además, la hija mayor, aunque ama mucho a su padre, tiene sus propios pensamientos y ambiciones, que no armonizan fácilmente con el sencillo estilo de vida de Louis Simon. Esto crea una distancia invisible entre él y sus hijos. Aunque todo el mundo quiere hacer cosas buenas por Louis Simon, las diferencias de opinión y de estilo de vida hacen que las cosas no sean sencillas. Una vez, Helen tuvo una conversación franca con su padre. Padre, queremos que vivas de una manera nueva. No sigas viviendo en el pasado. Debes comprender que la vida ha cambiado. No quiero que sigas viviendo en viejos recuerdos. Louis Simon guardó silencio, con el corazón apesadumbrado. Entiende que sus hijos quieren que siga adelante, pero no puede renunciar fácilmente a los valores que ha construido a lo largo de su vida. Fueron días difíciles, recuerdos inolvidables. Una tarde, cuando Louis Simon se disponía a cerrar la tienda, recibió una llamada de un número desconocido. Cuando contestó el teléfono, escuchó una voz familiar pero no recordaba quién era. Hola, señor Louis Simon. Soy Mark. Tal vez no me recuerde, pero soy uno de los 3 niños que salvó. Ahora soy mayor y tengo una gran empresa. Quiero conocerlo. Louis Simon se sorprendió. Mark, uno de los 3 hijos que salvó, se ha convertido ahora en director de una gran empresa. Nunca pensó que Mark tendría tanto éxito, pero también se emocionó al escuchar esta noticia. Mark quedó con él el fin de semana. Louis Simon sintió que su corazón se llenaba de esperanzas. ¿Podrá Mark traer más cambios a su vida o se trata simplemente de otro encuentro social? Louis Simon no lo sabía, pero estaba dispuesto a recibirlo. Llegó el fin de semana. Louis Simon se preparaba nervioso para su encuentro con Mark. El sentimiento conmovedor en su corazón era una mezcla de expectativa, ansiedad y viejos recuerdos.
Mark, cuya vida salvó cuando era niño en un vertedero, es ahora director de una gran empresa. No podría haber imaginado el camino que tomó Mark para alcanzar tal éxito. Cuando Mark entró en el café donde habían quedado, Louis Simon no pudo evitar sorprenderse. El anciano ahora se ha convertido en un hombre maduro, con un comportamiento confiado y ojos brillantes. Mark reconoció inmediatamente a Louis Simon, el hombre que había dedicado su vida a cuidarlo y protegerlo a él y a sus hermanos. Después de muchos años, se volvieron a encontrar. Y este encuentro no es simplemente una conversación entre padre adoptivo e hijo. No sé cómo agradecerte, dijo Mark, con la voz un poco ahogada. Fuiste tú quien cambió toda mi vida. Si no fuera por ti, tal vez mis hermanos y yo no hubiéramos podido vivir hasta hoy. Louis Simon sintió la sinceridad en las palabras de Mark. Nunca podría olvidar a los niños que tuvieron que vivir en la inmundicia, el hambre y soportar todas las dificultades que traía la vida. Para alimentarlos, los sacrificó todo, sin importar los obstáculos. Ahora, cuando escuchó a Mark decir estas palabras, su corazón estalló. Mark no solo vino a visitar a Louis Simon, sino que también trajo un regalo de valor incalculable. Reveló que había creado un fondo de caridad con el propósito de ayudar a las personas en dificultades, especialmente a personas como Louis Simon, personas que sacrificaron todo para salvar la vida de los más pequeños. Querido padre, he decidido invertir en tu trabajo. Quiero ayudarte a expandir tu tienda, ayudarte a desarrollar el negocio que tanto has trabajado para construir. También apoyaré a tus hijos en su educación y en su futuro. Louis Simon no podía creer lo que oía. Este regalo, además de su valor material, también contiene los impagables sentimientos que Mark siente por él. Esa es una recompensa digna, no solo de un niño sino de un adulto, lleno de gratitud. Louis Simon sintió que una gran alegría se apoderaba de su corazón. Se dio cuenta de que, en la vida, sus pequeñas acciones, aunque solo sea salvar la vida de un bebé recién nacido, pueden cambiar toda una vida. Y ahora, Mark ha crecido y puede cambiar su vida de una manera que nunca creyó posible. Desde aquel encuentro, Louis Simon no solo encontró alegría en su trabajo, sino que también recibió el apoyo de Mark. Su tienda crece día a día. Con la ayuda de Mark, pudo expandirse a nuevos mercados y generar ingresos estables. Sus hijos también fueron creciendo poco a poco y consiguiendo ciertos éxitos en sus carreras. La relación entre Louis Simon y sus hijos, aunque todavía hubo desacuerdos, se volvió más armoniosa. Sus hijos entendieron que, aunque Louis Simon pudiera vivir de manera diferente a ellos, seguía siendo un padre adoptivo amoroso y sacrificado. Poco a poco empezaron a saber cómo apoyar a su padre y los conflictos en la familia se redujeron mucho. Finalmente, Louis Simon comprendió que la recompensa digna no solo proviene de grandes acciones, sino a veces de emociones sinceras y pequeños sacrificios. Mark ha demostrado que los niños que salvó en el pasado no son solo vidas que protege, sino personas que le devolverán las mejores cosas de la vida. Louis Simon se está convirtiendo cada vez más en un modelo a seguir para quienes lo rodean. Quienes conocen su historia y los niños que salvó y crió quedan impresionados. Aunque pasó por muchas dificultades, nunca se rindió, nunca abandonó a los niños. Entiende que cada vida es valiosa y, a veces, una pequeña acción puede cambiar una vida entera. Con la ayuda de Mark y sus hijos, Louis Simon encontró la paz que siempre había anhelado. Su vida ya no está llena de preocupaciones y dificultades, sino de días que pasa con su familia, viendo crecer a los niños que salvó y convertirse en buenas personas. Sabía que había emprendido una gran tarea y ahora le había llegado el momento de disfrutar los frutos de lo que había hecho. La historia de Louis Simon es de compasión, sacrificio y amor ilimitado. Es una prueba de que un acto que salva una vida puede cambiar una vida y que la recompensa no siempre llega de inmediato, sino que llegará en el momento adecuado. Louis Simon no solo salvó la vida de 3 niños, sino que también creó un brillante ejemplo de perseverancia y amor para las próximas generaciones. Al final, recibió lo mejor que merecía: gratitud, paz y amor de los niños que salvó.